Y vamos nosotros, amados, a abrir la palabra en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a nombrar en esta mañana la enseñanza pruebas de la fidelidad de Dios. Todos sabemos que Dios es fiel, ¿verdad? Pero si yo te pregunto ¿por qué es fiel?, ¿qué me vas a contestar? Es que en mi vida el Señor así y así y así. Pero ¿qué tal en tu vida cuando pierdas a un ser querido, a tu esposo, a tu esposa o a tu hijo? ¿Vas a decir que entonces Dios no fue fiel? ¿Qué pasa cuando pierdes el trabajo, tus posesiones? Entonces vas a decir que Dios no es fiel. Cuando nosotros decimos que Dios es fiel es porque tenemos que saber por qué Dios es fiel. ¿Por qué podemos proclamar que nuestro Dios es un Dios fiel? Y aquí es donde tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, donde Él se declara fiel y por qué se declara fiel. Y de esa manera nosotros confiar en lo que nuestro Dios dice acerca de sí mismo. Amén. Deuteronomio capítulo 7. Voy a leer, ¿verdad?, desde el verso 6 al 11, pero nos vamos a concentrar en el 9. Dice Deuteronomio capítulo 7: pues tú eres un pueblo santo, verso 6, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Aquí está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Note esto, ¿verdad? Dios estaba cumpliendo el juramento. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto. Verso 9, hermanos. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Prácticamente, amados, estas palabras se les está diciendo Dios, el Señor, a Israel, su pueblo. El Señor, ¿verdad?, le está explicando a Israel por qué Israel es el pueblo elegido. ¿Por qué Dios no escogió a los egipcios, a los babilonios, a los amalecitas, a los filisteos? Dios le está dando a entender a Israel: Israel, entiende por qué te escogí. Porque yo soy un Dios fiel y cumplo las promesas y los pactos que hago. Y aquí cuando vamos, ¿verdad?, en el verso número 8, cuando el Señor le dice: te escogí sencillamente porque estoy cumpliendo el juramento que les hice a tus antepasados. ¿De qué juramento está hablando, hermanos? Está hablando del juramento que Él le hizo a Abraham, el padre de la nación de Israel. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, yo te voy a dar un hijo, y en ese hijo te voy a dar una gran nación, la cual, ¿verdad?, va a ser un pueblo escogido por mí, una nación santa, una nación que deben de ser sacerdotes, que deben de ministrarme a mí delante de las naciones. Eso el Señor lo prometió a Abraham, hermanos, cientos de años atrás. Y ahora le explica a Israel: por eso te escogí, porque soy un Dios fiel que cumplo mis promesas. Amén. La palabra fiel, hermanos, proviene de la palabra hebrea amán, A-M-A-N, amán, y de la palabra griega pistos. De ahí viene la palabra fe también, ¿verdad? Fiel.
Las dos palabras, hermanos, amán y pistos, son palabras que nos comunican o que nos quieren dar a entender estabilidad, certeza, seguridad. O sea, cuando vemos la palabra fiel, fe, fidelidad en la Biblia, nos quieren dar la idea: Dios es un Dios estable, un Dios seguro, un Dios certero, o sea, un Dios fiel, ¿verdad? Y una ilustración, hermanos, para tener más en mente lo que la palabra fiel quiere decir, es prácticamente una columna fuerte que sostiene el gran peso de un edificio, o los brazos fuertes de un padre que puede sostener a su pequeño y que puede protegerlo. Eso es lo que la palabra fiel quiere darnos en un sentido espiritual a entender. Que nuestro Dios es una columna que no se mueve, hermanos. Que nuestro Dios es un Padre que es suficientemente fuerte para abrazarnos y protegernos. Cuando la palabra fiel se emplea con respecto a Dios, significa que Él es digno de absoluta confianza y que podemos depender sin duda de Él. Cuando decimos nuestro Dios es un Dios fiel, estamos diciendo que es un Dios que se puede confiar plenamente y en un Dios que se puede depender completamente. Y aquí es donde tenemos que entender que la fidelidad de Dios no depende de lo que en nuestra vida suceda, porque vuelvo a repetir, nuestra vida va a dar muchos cambios. Nuestro hermano Luis nos compartía en la mañana: va a haber tormentas en nuestra vida, va a haber dificultades, que cuando estemos atravesando por ellas vamos a pensar que nuestro Dios está ¿qué? Dormido, que no es un Dios fiel, que porque me pasó esto malo, entonces Dios no fue fiel. Y ahí es donde la fidelidad de Dios no depende, amados, de lo que en nuestra vida vivimos, sino en lo que Él es, en lo que Él ha hecho y en lo que Él hará. Amén. Amados, es importante entender que Dios es fiel, no porque cumple todos nuestros deseos, sino Él es fiel porque cumple todo lo que Él ha prometido. Aquí es donde hay que distinguir la carne y del espíritu. Aquí hay que distinguir muy en claro lo que el Señor Jesús dijo cuando Él estuvo aquí en vida, ¿verdad? Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Una mala teología, ¿verdad? Pida todo lo que desee en su corazón creyendo y lo recibirá. El Señor Jesús pidió no pasar por la copa amarga, y le voy a preguntar: ¿y se lo concedió su Padre? No. Métase a la cabeza que la fidelidad, el amor y el poder de Dios no están a su disposición para hacer todo lo que usted quiera y todo lo que usted pida. Dios es fiel a lo que Él ha cumplido, a lo que Él ya ha dicho y a su plan que ya tiene sobre nuestras vidas. Por eso nos conviene saber cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, para andar en su voluntad y entonces vivir, hermanos, fielmente en su poder. Y aquí es donde muchos, ¿verdad? En el día de hoy, muchos cristianos, pues amados, caminan mal, caminan en su propia voluntad, en su propia sabiduría, creyendo que el Señor los va a ayudar en todo lo que ellos emprendan. Pero en realidad aquí vemos que Dios le dice a Israel, yo soy fiel porque yo cumplo lo que yo digo. Los 400 años que Israel estuvo preso, hermanos, en Egipto como esclavo, ¿qué crees que pensaban los egipcios acerca de ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Por 400 años. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Míranos. ¿No ves nuestro sufrimiento, nuestra esclavitud? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esto nos enseña, y por eso Dios quiere explicarle a Israel, yo soy fiel porque mi plan se cumple y lo voy a cumplir. Amados, entonces cuando ponemos en nuestra mente el principio que Dios es fiel porque Él cumple lo que Él ha prometido, tenemos que poner en nuestro pensamiento entonces que nuestro Dios no cambia.
a veces cuando leemos la palabra y vamos viendo la historia, ¿verdad?, que en ella se describe, pareciera que a veces Dios va cambiando de pensamiento conforme va sucediendo ciertas cosas. Pareciera como que Dios de repente se le sale de las manos, ¿verdad?, la situación, y entonces hace algo que nos sorprende. Es importante, amados, guardar nuestro corazón que Dios no cambia. Es importante entender que la fidelidad de Dios no solamente depende de su carácter, hermanos, sino también depende de su poder y de su naturaleza. Tenemos un Dios inmutable, o sea, un Dios que no cambia, no se envejece, no se le olvidan las cosas, no se hace menos fuerte. Tenemos que entender, ¿verdad?, que nuestro Dios en su naturaleza, hermanos, es inmutable. Nosotros vamos cambiando, nuestro medio ambiente va cambiando, nuestros pensamientos, nuestros hijos van creciendo, nuestra situación de vida, todo lo que vemos con nuestros ojos va cambiando, pero Dios no cambia. Él no cambia, amados. Salmo 102, versos 25 al 27. Salmo 102, versos 25 al 27. Antes en las iglesias decíamos, cuando ya lo tenga por ahí, diga un amén. ¿Se acuerda de eso? Así como que para que el silencio no se escuche mientras estamos. Salmo 102, amados, versos 25 al 27. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja, está hablando de la creación. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Debemos estar plenamente convencidos, hermanos, de que Dios Todopoderoso no cambia. Porque si Dios, amados, cambiara, entonces no cumpliría sus promesas. Si Dios cambiara de opinión, si Dios cambiara de parecer, si Dios cambiara de plan, entonces lo que ya ha prometido cambiaría. Y entonces no podríamos confiar plenamente ¿en quién? En Él, en alguien que cambia, en alguien que depende de la situación que vive, entonces piensa diferente. No, amados. Aquí hay que entender que nuestro Dios no cambia. Y de hecho podemos inclusive a veces confundirnos, como le digo, en situaciones que la palabra de Dios nos muestra. Por ejemplo, Génesis 6:6. Cuando usted va a Génesis 6:6, pareciera que algo no checa con nuestro Dios. Está hablando, ¿verdad?, que en aquel tiempo la gente se había corrompido completamente hacia el pecado, que todos sus pensamientos eran hacia el mal. Y la Reina Valera traduce, hermanos, y entonces le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió. Esa palabra arrepintió no es la mejor palabra de la traducción hebrea. Génesis 6:6. Cuando vemos aquí, puede parecer que entonces Dios cambió ¿de qué? De parecer, de opinión. Y hay un conflicto. Porque si estamos hablando que Dios es fiel y no cambia y que es inmutable, pero entonces al ver que el hombre se hizo muy malo, de repente pareciera que cambió, entonces hay un problema. Pero en realidad, hermanos, esta palabra de Dios se arrepintió, ¿verdad?, en su corazón, en realidad es un uso, vamos a utilizar esta palabra, no me gusta utilizar palabras domingueras, pero es domingo, ¿verdad? Ok. Es un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está escribiendo Moisés, porque Moisés escribió el Génesis, cuando dice, y Dios le dio en su corazón y se arrepintió de haber hecho al hombre, en realidad lo que quiere darnos a entender es que el Señor prácticamente tiene sentimientos y emociones como las tiene un ser humano. No es tanto que se arrepintió, sino que le dolió. O sea, en realidad lo que quiere decirnos es que hubo un profundo dolor en su corazón. Dios se lamentó de haber hecho el hombre, no que Dios se arrepintió. Dios se lamentó, Dios le dolió.
Porque al decir que Dios se arrepintió, entonces pareciera que va a cambiar de planes, porque ya sé qué, ya se arrepintió. Pero en realidad es Dios lamentó. Como un padre bueno lamenta que sus hijos hagan ¿qué? Cosas malas. Pero ya hemos dicho, no porque nuestros hijos hagan cosas malas los dejamos de ¿qué? De amar. Entonces no es que Dios cambió de parecer, sino que nos está mostrando que tenemos un Dios, hermanos, que se duele, que ama, que es celoso, que es perdonador. Y entonces de esta manera podemos entender mejor lo que dice el Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5, porque Jehová es bueno, amén. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La verdad que se empezó a predicar, hermanos, desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy, es la misma verdad. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo plan. No ha cambiado absolutamente nada. Aunque pareciera que a veces en los relatos bíblicos pareciera que Dios cambia, no. En realidad nada más nos está describiendo lo que, a pesar de que la humanidad ha hecho en contra de Dios, Dios muestra, hermanos, su misericordia, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. El Señor se lamentó, pero no se arrepintió. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos de entender que, mire, prácticamente lo más alto de la creación, ¿qué fue lo más alto que Dios creó, hermanos? El hombre. Acuérdense que Dios le dio al hombre el sacerdocio, el cuidado y el gobierno de la creación. Lo más alto, hermanos, que creó Dios, descendió a lo más bajo, pisoteando a su creador y despreciando el privilegio de llevar la imagen divina de Dios. Porque el hombre fue hecho ¿a qué? Imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros rechazamos a Dios y nos volvemos hacia nuestros deseos carnales, como fue en el tiempo de Noé, entonces la humanidad despreció completamente a quien, al Creador, y de pasar a ser la corona, hermanos, de la creación, en realidad, ¿verdad? Fuimos los únicos seres que rechazaron a Dios. Los animales no rechazaron a Dios, ni hasta el día de hoy, ni la naturaleza. Ahorita también nos contaba y vimos, ¿verdad?, en el devocional, que hasta el mar, ¿qué? Obedece. Pero el hombre, la corona de la creación, hermanos, descendió a lo más bajo, rechazando a Dios. Y entonces Dios, hermanos, como es justo, dijo: lamento lo que tengo que hacer. Llevó a cabo el diluvio, pero no que se arrepintió, no cambió, hermanos. Porque si hubiera cambiado, ni siquiera hubiera dejado vivo a Noé y a su familia, los hubiera exterminado a todos. Y entonces aquí, hermanos, Dios es un Dios justo y santo que aborrece el pecado, pero no es razón, hermanos, para que Dios aborrezca el pecado, para que Dios no cumpla su promesa de tener misericordia. Cuando Él ya ha dicho: voy a tener misericordia, va a tener misericordia a pesar de la cantidad, a pesar, hermanos, de lo tremendo, de lo horrible que puedan ser nuestros pecados. Si Él ha dicho: voy a tener misericordia, va a tener misericordia. Y podemos confiar en ello. Deuteronomio 21 al 6. Recuerde, lo que queremos aprender hoy, hermanos, es obtener pruebas en la palabra de por qué decimos que nuestro Dios es un Dios ¿qué? Fiel, aunque ya lo sabemos. Deuteronomio capítulo 20, versos 1 al 6. Cuando salgas a luchar contra tus enemigos, le está diciendo a Israel, y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. Hablando también de lo del devocional de la mañana. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se angustien, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor tu Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria.
Luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán: ¿alguno de ustedes acaba de construir una casa, pero aún no la ha estrenado? Si levantaban algunos la mano, decía: de ser así, pueden irse a su casa. Podrían morir en batalla y otro estrenaría esa casa. Verso 6: ¿alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo, pero aún no ha comido de ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa, porque puede morir en la batalla. Y así, hermanos, empieza, ¿verdad?, a hablar. Y aquí la idea es: Dios no necesita, hermanos, de los hombres para cumplir sus planes. Y Dios quería que Israel supiera que enfrente de ellos, hermanos, siempre iba Él. Y aunque ellos tuvieran temor, o aunque ellos tuvieran otras preocupaciones, el Señor iba a tener misericordia. Les iba a dejar estrenar la casa, les iba a dejar estrenar, hermanos, su viñedo para tomar. Si se acababan de casar, les iba a dejar, ¿verdad?, disfrutar su matrimonio. Yo voy a pelear la batalla, dice el Señor. No necesita el Señor, amados, de nosotros. Nosotros necesitamos completa y plenamente confiar que Él, ¿verdad?, está en nosotros y entre nosotros. Amados, aunque Dios tenga en su corazón enojo, ira, celos, justicia, porque Dios tiene esas emociones. Hemos leído que el Señor se enoja. Hemos leído que el Señor es celoso. Hemos leído en la palabra, hermanos, que el Señor tiene ira. Pero a pesar de todo esto, el Señor tiene perdón y misericordia. Pues Dios es perfecto, no cambia, hermanos, y Él controla sus emociones y sus sentimientos. Aunque sus emociones sí lo hacen actuar. Cuando Dios quiere justicia, Él ejecuta justicia. Malaquías 3:6: porque yo, Jehová, no cambio, por eso hijos de Jacob no han sido consumidos. Otra vez, fíjense cómo el Señor nos da pruebas. Porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. En pocas palabras, hermanos, no es por tu fe que todavía estás vivo aquí hoy. No es por tus buenas acciones que estás aquí vivo. No es porque creíste en el Señor Jesús, porque estás aquí vivo. Es porque la misericordia de Dios te ha sido dada. La salvación la tienes no porque la mereces, no porque has creído, porque el Señor te la quiso dar. Y Él es fiel, amados, amén. A pesar de que el hombre es malvado y pecador desde el principio, hermanos, Dios sigue fiel a su plan de salvación y de redención para los que lo aman. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 4. Es que a lo mejor no entendemos la magnitud, hermanos, de esto, pero soportar a la humanidad desde Adán hasta el día de hoy, una humanidad mentirosa, una humanidad que aborrece a Dios, que no quiere nada con el Creador, que nada más quiere su favor, pero no quiere su autoridad sobre uno. El estar usando su nombre para aprovecharse de otros y sacar ventaja, y que Dios no nos consuma, hermanos. Efesios 1, 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables delante de sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El plan es un plan eterno de Dios. Nosotros no podemos captar la magnitud de la palabra eterno, hermanos. Por más que nosotros decimos, sí, dura para siempre, nosotros no podemos captar lo que es la eternidad hasta que el Señor nos permita estar en un cuerpo glorioso
vamos a poder vivir en la eternidad, pero humanamente no podemos captar la humanidad. Yo no sé si usted ha meditado, hermanos, en el infierno y en el cielo. Yo lo he hecho muchas veces. Y digo, Señor, si no soy obediente, Señor, y si me salgo de tu camino, que es tu Hijo Jesucristo, voy a sufrir eternamente. Y empiezo a pensar, para siempre, sin terminar. Y me da miedo, hermanos. Y luego pienso, digo, Señor, pero si me mantengo fiel y voy a vivir en tu presencia para siempre, y le voy a decir una cosa, también me da miedo, porque no llego a captar, hermanos, decir nunca va a terminar. ¿Cómo es posible que nunca vaya a terminar o el sufrimiento o el gozo? Pero amados, desde el principio tenemos un Dios eterno que tiene un plan eterno que no ha cambiado ese plan. Y no porque nosotros nos hayamos portado bien o mal la humanidad, sino porque Él no cambia, porque Él es fiel y porque podemos confiar plenamente en la fidelidad inquebrantable de Dios. Él, verdad, su amor es inagotable. Acuérdense que la palabra misericordia, la mejor manera de traducirla es amor inagotable, amor inmutable, no cambia. El apóstol Pablo nos lo resume, verdad, ahí en Romanos capítulo 8, donde dice: ¿qué me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, persecución, desnudez. Nada que ha sido creado me puede separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la misericordia de Dios. Amado, sin duda la fidelidad de Dios es inquebrantable y nuestra confianza puede estar plena y completamente en Él sin tener temor al error o al fracaso. Y fíjense cómo el Señor conecta todo, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, Luis nos comparte esta situación de los discípulos y es un perfecto ejemplo a lo que estamos viendo hoy. Los discípulos ya habían escuchado las enseñanzas del Señor Jesús, habían visto sus milagros, habían comido con Él, el Señor los había reprendido, los había apapachado, los había regañado, les había enseñado. Y aún así, estando Cristo con ellos en la barca, tuvieron ¿qué? Dudaron. Y el Señor los reprende, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que la palabra fe viene de fidelidad, que quiere decir una plena certeza, confianza y seguridad. Entonces el reclamo del Señor Jesús a sus discípulos es: ¿tan poquito confían en mí? La seguridad que tienen en mí es tan pequeña. Y hermanos, de la misma manera es nuestra vida. Pero Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y podemos confiar en Él, hermanos, y podemos ver las pruebas de fidelidad de Dios. Pero ¿qué cuando las cosas parecen ir mal en nuestra contra? Cuando padecemos sufrimiento, ¿dónde está Dios y su fidelidad? Siempre es donde la gente que no es de Dios y los que sí somos del Señor vamos a dudar. En el mientras, en la prueba, es donde tenemos que tener la palabra viva, hermanos, en nosotros, para que cuando nuestra situación sea adversa podamos confiar en que Dios es fiel, porque su palabra lo dice, y su carácter y su persona, no mi situación. Y vamos a necesitar, por eso el Señor Jesús dice: velad y orad para que estén listos para cuando venga el día malo, porque el Señor nos está diciendo: ten por seguro que el día malo va a venir. Si algo tenemos seguro en esta vida, hermanos, es el día malo. Llámale muerte, llámale enfermedad, llámale sufrimiento, llámale injusticia, llámale atropellamiento, ¿verdad? A tu persona o a tu familia, llámale como quieras, pero el día malo vendrá, porque estamos en un mundo lleno de maldad, por gente mala, con un príncipe de este mundo que es malo, con un, ¿verdad?, sentir de cada persona que siempre es hacia el mal. Entonces te van a pasar cosas malas. Y no se te olvide que tú también eres malo. El que vive en ti es, porque bueno hay uno. Y aquí es donde entonces, amados, en realidad cuando pasan las cosas en contra mía, donde está la fidelidad de Dios. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. Es un pasaje muy conocido. 1 de Pedro capítulo 4, versos 12 al 19.
¿Sí? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las cuales están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Aquí hay dos cosas que Pedro nos dice: no te sorprendas y no creas que es extraño. No te sorprendas y no creas que es extraño. Pero pastor, ¿por qué me pasa a mí? No te sorprendas y no creas que es extraño. ¿Sí? Es lo primero que dice Pedro, hermanos. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar o causar problemas. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Subraye el verso 19, hermanos. Confíenle su vida a Dios, pues Él nunca les fallará. Qué palabras tan fuertes, hermanas de Pedro. Dios es fiel, hermanos, a sus promesas y a su plan, no a los nuestros. Grábate en la cabeza: Dios, tú eres fiel a tu plan, no al mío. Señor, tú eres fiel a tu plan, no a mis deseos. Señor, tú eres fiel a tu plan, no a mis planes. Grabémonos eso en la cabeza, hermanos, para que cuando llegue el día malo no haya duda, ¿verdad?, en el Señor. La fidelidad de Dios, hermanos, se nos revela a través de todas las escrituras. Nunca ha habido ningún caso en la historia de la palabra cuando Dios haya fallado a lo que Él ha prometido. Ni uno. Es grandioso, o sea, pensar, a ver, hermanos, vamos a hacer una investigación, todos aquí. Esta semana vamos a orar y vamos a agarrar la palabra y a pedir revelación a Dios, a ver cuándo Él ha fallado. Y el domingo que viene compartimos las fallas que hayamos encontrado de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar el próximo domingo? Hermanos, cuenten las fallas que encontraron del Señor. Gloria a Dios, ninguna. Gloria a Dios. Por más que busques, hermano, en la palabra no va a haber. Pero aquí vuelvo a repetir, pero va a haber personas que te van a decir: a mí Dios me falló cuando. Y ahí es donde hay que utilizar la palabra, porque vuelvo a repetir, hermanos, nos vamos a morir, nuestros hijos se van a morir, nos va a salir mal los negocios, nos va a salir mal, hermanos, la compra de una casa, nos va a salir mal algo legalmente, nos vamos a enfermar, va a haber situaciones muy estresantes, muy sufrientes, en donde va a haber duda, y muchas veces vamos a echar la culpa a Dios, porque no sabía en realidad a lo que Dios es fiel. Y aquí es donde la palabra de Dios tiene que hacer, ¿verdad?, la prueba, tiene que probar, no tú ni yo ni mi testimonio, hermanos. Nuestro testimonio nada más es misericordia derramada de Dios sobre nuestra vida. Pero Dios da testimonio de Él mismo con lo que Él ya hizo, con lo que ya prometió, ya cumplió. No necesita de tu testimonio, porque vuelvo a repetir, tú le vas a decir: no, Dios siempre ha sido fiel conmigo, no, el Señor sí. Pero la otra persona te va a decir: pues conmigo no. Ah, carambas, porque a mí me ha ido así y así y así y así y así. ¿Qué le vas a decir? No, es que es trato de Dios para tu vida. Amados, sus pactos es una prueba de su fidelidad. Los pactos de Dios son las promesas que Dios ha hecho a su pueblo o a ciertos hombres o mujeres que Él mismo se ha obligado a cumplir sin falta. Acuérdense que no hay pactos de aquí para allá. Son una aberración a la fe en Cristo Jesús.
usted no puede hacer un pacto con Dios. Él hace los pactos para con nosotros. Amén. Los pactos que Él ha hecho, todos los ha cumplido. Esa es una prueba de la fidelidad de Dios. Mencióname rápidamente algunos pactos. De volada, yo sé que ustedes son todos unos teólogos. Vámonos. El pacto de Abraham, pacto de Noé, el pacto con Moisés y el pueblo, a Lot, el pacto por medio de Jesucristo, el pacto con Dios y David. Podemos ver, hermanos, muchos pactos, y aquí viene la pregunta: ¿todos esos pactos los ha cumplido el Señor? ¿Ha fallado alguno? Ok. Entonces esa es una prueba muy fiel a que el Señor, ¿verdad?, es fiel. Primera de Reyes capítulo 8, versos 22 al 24. Primera de Reyes capítulo 8, versos 22 al 24. Luego se puso de pie Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Yahweh, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Hermosa declaración de Salomón, hermanos. Lo dijiste con tu boca y lo cumples con tu mano, Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso nuestro Dios, hermanos, que cumple sus pactos. Y el Señor Jesús dijo: he aquí, hago un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre, que el que come mi pan, mi carne y bebe mi sangre, ¿verdad?, no perecerá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que permanece en mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. Yo rogaré al Padre y el Padre les enviará otro consolador para que esté con ustedes todos los días. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Todos esos pactos, esas promesas están cumplidas y podemos creer que nuestro Dios es fiel. Amén. Ok, los pactos es una prueba, hermanos, de la fidelidad de Dios. Su palabra es otra prueba. Su palabra nunca ha fallado ninguna profecía. Todas las profecías, hermanos, que han sido dichas por el Señor han sido también hechas. Dios es fiel a lo que promete. Primera de Reyes, ya leímos 8, ¿verdad? Pero vamos a leer ahora el verso 56, palabras de Salomón. Primera de Reyes 8, 56. Bendito sea Jehová, quien ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Gloria a Dios. Primera de Reyes 8, 56. Profeta Isaías capítulo 40, verso 8. Se seca la hierba, se marchita la flor. Esto quiere decir pasa el tiempo, ¿verdad? Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sus profecías, hermanos, sus pactos y sus profecías son pruebas de su fidelidad. Sus obras son pruebas de su fidelidad. 48. Nuestras propias obras y actos, hermanos, verifican la fidelidad de Dios. Las obras que Dios hizo a través de toda la historia bíblica pueden darnos la seguridad, ¿verdad?, de la fidelidad de Dios. El Salmo 133, verso 4 nos dice: porque recta es la palabra de Yahweh y toda su obra es hecha con fidelidad. Sus pactos, sus profecías, sus obras. Dios es fiel por sus pactos, por sus profecías, por sus obras. Filipenses, el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, versos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por nuestra comunión con el Evangelio, pues desde el primer día hasta ahora, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el fin, el día de Jesucristo. Dice Pablo, estoy convencido, Pablo dice, estoy convencido de la fidelidad de ¿quién? De Dios, que el que inició la obra en ustedes la va a ¿qué? Y la va a terminar hasta el día que Él vuelva.
Yo confío en eso, dice Pablo, en la obra que Él ha iniciado. Y mismo Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. Vamos terminando, hermanos, unas cuantas citas más allá. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24. El apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Fiel es el que los llama. ¿Quién te llamó? ¿Tu mamá o tu papá te llamaron para que vinieras a la iglesia? ¿Tu esposo o tu esposa? ¿Fue por ti el pastor? A lo mejor sí, no, un gorroso que va a visitarme. El Señor fue el que te llamó. Si el Señor te llamó, hermanos, Él es fiel. ¿Para qué? Para guardarte irreprensiblemente. Sus pactos, sus profecías, sus obras, hermanos. Su Hijo Jesucristo es otra prueba de su fidelidad. La prueba más grande, la demostración más grande, hermanos, de la fidelidad de nuestro Padre es la venida de su único Hijo. Ya sabes, desde Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio: el hijo de la mujer te herirá en la cabeza, le dice a Satanás. Desde aquel entonces el Señor prometió que su Hijo vendría, un ungido, un libertador, ¿verdad? Después de miles de años, hermanos, todas las promesas y profecías se cumplen en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1, versos 67 al 70. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Padre de quién? De Juan el Bautista. Y profetizó Zacarías diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Profecía cumplida. Se había dicho que de David descendería, ¿verdad? Aunque Cristo es antes que David. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, la mayor demostración de fidelidad de Dios. Profecías cumpliéndose en la vida del ungido, amén. Lucas ahí mismo, capítulo 2. Hay muchas, hermanos, muchas escrituras, pero nada más voy a compartir esta. Lucas capítulo 2, versos 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esto es cuando José y María van a presentar, ¿verdad?, a Jesús, un bebé, a presentarlo en el templo, ¿verdad? Era una tradición que el Señor había puesto. Aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Quién es el consolador de Israel? Ok, y el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea, sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, hermanos. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, había que hacer un sacrificio, una ofrenda. Él, Simeón, tomó en sus brazos a Jesús, ¿verdad? Y lo bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Hermoso, hermanos, Jesucristo, la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Podemos confiar plenamente, amados, en nuestro Señor. No nada más porque Él ha sido bueno para con nosotros, sino por sus pactos, por sus profecías, por sus obras y por su Hijo Jesucristo. Confiemos más en el Señor, creamos más al Señor, tengamos más fe en el Señor, no dudemos del Señor. Pidamos siempre, amados, andar en su fidelidad y confiando en que nuestro Dios nunca nos fallará. Amén. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo da testimonio de ella. En ella encontramos la verdad
y en ella encontramos la vida eterna, porque tú eres, bendito Jesús, la palabra. Desde el principio ya estabas con Dios y eras con Dios. Todo fue hecho por medio de ti, Señor. Podemos saber que eres un Dios fiel, no porque has sido bueno con nosotros, Señor, sino porque desde el principio todo se ha hecho y se ha cumplido conforme a tu voluntad. Tú no has cambiado, tu plan es el mismo, Señor. Y podemos poner nuestra vida literalmente, Señor, completa en ti. Padre, perdónanos porque somos como tus discípulos, que aunque tú vas con nosotros en la barca, aún así dudamos y tenemos temor. Tenos misericordia, Señor, tenos paciencia, y que tu gracia, Señor, nos dé lo que necesitamos. Bendice a tu pueblo, Señor, y aquí y en todo lugar donde se reúnen, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor, porque vienen tiempos muy difíciles. Viene el día malo, Señor, y necesitamos estar plenamente, Señor, entregados en confianza a ti, Jesucristo. Alabado seas, bendito eres. En ti confiamos y en ti esperamos. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén y amén.